Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 9 del estudio de la carta de Santiago, cuyo texto se encuentra en el capítulo 4, versículos 11 y 12. La novena lección de nuestro estudio lleva por título La murmuración, pues la palabra de Dios nos advierte del grave daño que se puede causar a la iglesia cuando se olvida el mandamiento de amarnos unos a otros y se cae en el pecado de la crítica malintencionada contra los hermanos. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración, para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección y no la opinión del hombre. Danos sabiduría de la tuya. Te suplico que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen. A ti sea la honra y la gloria. Todo lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra novena lección se encuentra en Santiago 4:12, mientras que el texto de nuestra lección abarca 2 versículos, breves en extensión pero abundantes en enseñanzas. Santiago 4, versículos 11 y 12, que a continuación leeré. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta cita nos muestra la contradicción que hay en llamarnos hermanos y caer en el pecado de la murmuración. Hablar despectivamente de quienes consideramos parte de nuestra familia de la fe. La murmuración no edifica, crea desconfianza entre los hermanos y destruye la obra de la iglesia. La persona que practica la murmuración es cobarde, pues le falta valor para decir las cosas frente a frente. La murmuración es una falta de respeto a nuestros hermanos y a nosotros mismos, ya que no actuamos conforme a nuestra naturaleza cristiana. La murmuración no manifiesta el amor que debemos tener entre los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La murmuración es una grave ofensa a nuestro Creador, puesto que la persona que murmura contra su hermano pretende en su soberbia usurpar el lugar del Señor, atribuyéndose la función de juez que solo corresponde a Dios. En la carta de Santiago hay una clara orden contra la murmuración. Aunque puede referirse a los judíos convertidos por la alusión a su conocimiento de la ley, la orden no está destinada exclusivamente para ellos y se puede aplicar también a los gentiles, es decir, está dirigida a todo cristiano. Este mandamiento tiene el objetivo de evitar los daños que la murmuración puede ocasionar a la iglesia. Como estudiamos en el capítulo 3 de esta epístola de Santiago, la lengua, cuando se usa para pecar, aunque es un órgano muscular pequeño, es como un fuego. ¿Y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Como se lee en Santiago 3, versículos 6 y 10, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es, hermanos, como cristianos debemos ser congruentes con nuestra fe en Jesucristo. Seguir su enseñanza plasmada en Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La orden fue: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración es una práctica habitual en el mundo de los incrédulos, pero en la iglesia de Cristo es un pecado grave. La murmuración significa hablar mal de un hermano, criticarlo de forma malintencionada, sin que esté presente para defenderse. La difusión de rumores sobre las faltas y pecados ajenos rompe la fraternidad, hunde la reputación de los hermanos y crea un ambiente muy pesado en la iglesia.
Cuando murmuramos, desobedecemos el mandamiento de amarnos unos a otros, convirtiendo un tema de dominio público lo que debería ser cubierto por el amor. En 1 de Pedro 2:1 la palabra de Dios nos dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No se trata de cerrar los ojos ante los defectos de un hermano, sino de hablar directamente con él, orientarlo amorosamente, para que recapacite, se arrepienta de sus pecados y pueda tener una correcta comunión con Dios. No obtenemos ningún provecho hablando con los demás lo que deberíamos tratar directamente con el hermano que ha caído en alguna tentación. Debemos apreciar a nuestros hermanos y no perder nuestro tiempo en murmuraciones que no tienen su origen en Dios. En Filipenses 2:3 la Biblia nos indica: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad en el trato entre hermanos en Cristo evita las contiendas y la vanagloria. La humildad nos hace tener un concepto muy claro de lo que somos en Cristo. Así lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También la palabra de Dios nos dice en Mateo 22, del 36 al 40, que le preguntaron a Cristo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La murmuración en forma de crítica malintencionada debe ser evitada, porque es una falta grave. El cristiano que murmura y juzga a su hermano es como si estuviera murmurando de la ley dada por Dios. El que hace esto no solo se está comportando como si fuera más que la ley, también actúa como si fuera digno de realizar una función exclusiva de Dios, el juicio. Esta actitud puede calificarse como vanagloria, tener un concepto muy alto de uno mismo y pensar que uno no tiene nada que se le pueda criticar. En pocas palabras, quien hace esto se siente perfecto y muy superior a sus hermanos, y peor aún, pretende usurpar un lugar que solamente corresponde a Dios. En Lucas 18, del 9 al 12, el Señor Jesucristo narró la parábola del fariseo y el publicano, que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro ejemplo de murmuración está registrado en el libro de Números, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés y menospreciaron la autoridad de su hermano. Dios mismo había establecido la autoridad de Moisés delante de ellos. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón. Dios se apartó del tabernáculo y María quedó leprosa. El pueblo también sufrió las consecuencias de este pecado, pues no avanzó
durante 7 días. El versículo 8 es muy importante, es el reproche de Dios contra los murmuradores. En la parte que dice y pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Así debemos aprender que no debemos murmurar contra ningún hermano, sin importar la posición que ocupe en la iglesia. Tan es incorrecto y pecaminoso hablar maliciosamente contra los hermanos que tienen un cargo de mucha autoridad, como de los hermanos que desarrollan ministerios aparentemente más sencillos. Pastores o intendentes, ricos o pobres, todos los cristianos son valiosos a los ojos de Dios. La palabra o el verbo murmuréis en griego es katalaleite. Está formado por la preposición kata, que significa contra, y el verbo laleo, hablar. De esta manera que cuando hablamos maliciosamente contra otro hermano, sin usar debidamente la mente y la lengua que Dios nos ha dado y que deben estar santificados para Él, damos un mal testimonio de Cristo y provocamos discordias entre hermanos. La murmuración no trae bendición. El trabajo de la iglesia se estanca cuando murmuramos unos contra otros. Debemos comprender que no somos enemigos, somos hermanos en Cristo, miembros de un mismo cuerpo, por lo cual debemos tratarnos con amor y bondad, sin hablar mal de nadie. La murmuración solo engendra chismes, falsos testimonios y el menosprecio hacia nuestros hermanos en la fe. El diccionario de la lengua española define la palabra maledicencia como acción o hábito de maldecir. Llama la atención que esta palabra está relacionada con la murmuración. En 2 Corintios 12:20 la palabra de Dios dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, por cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo también escribió en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Santiago en su carta parece decir a sus lectores, tu deber es guardar la ley y no estar de criticón. Ya lo había escrito en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay 3 cosas que debemos hacer los que estamos bajo la ley de la libertad en Cristo. La primera es mirar en la perfecta ley. La segunda es perseverar en ella. Y la tercera es ser hacedores de la obra. Nuestro papel como cristianos no es ser jueces de nuestros hermanos, sino cumplir los mandamientos que conciernen a nuestra vida cristiana. Debemos tener la vista enfocada en Cristo y consagrar nuestra vida a obedecer y agradar a nuestro Padre Celestial. Las Escrituras nos previenen de caer en la grave falta de vivir criticando a los hermanos en Cristo. En Romanos 14, del 12 al 13, la palabra de Dios dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En lugar de estar buscando pecados ajenos, debemos examinar nuestra relación con Dios, como dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Para terminar con la murmuración en la iglesia, Santiago lleva a sus lectores a una conclusión en forma de pregunta. Dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así no debemos murmurar contra los hermanos, ya que somos llamados a obedecer la ley y no a ser jueces. A Dios le desagrada la actitud de quienes acostumbran arrogantemente condenar las palabras y actos de otros hermanos, para así alcanzar fama de santidad. El Señor examina los corazones y sabe distinguir entre las malas intenciones de juicio
y el buen propósito de rescatar a un hermano del pecado. La diferencia visible estriba en que el murmurador evita a su hermano y habla mal de él a sus espaldas, mientras que el buen cristiano acude veloz en rescate de su hermano para advertirle de las consecuencias del pecado. El murmurador es malintencionado y cobarde. Un cristiano siempre debe ser amoroso y valiente. Para sus lectores judíos convertidos era muy conocido lo que escribió Santiago: uno solo es el dador de la ley. Es cierto, Dios es el dador de la ley, no hay otro. Así leemos en Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Dios es el único juez justo. Él puede salvar y perder, sus juicios son perfectos. A Él no se le puede sobornar, es el juez de toda carne. En el mundo hay diputados y senadores que legislan en los congresos, y también hay jueces que imparten justicia en las cortes y juzgados. Pero los cristianos sabemos que solamente la ley de Dios son absolutas y permanentes, y sus juicios tienen validez eterna, porque solo Él tiene poder sobre la vida o la muerte. Nadie puede usurpar el lugar de Dios. No debemos caer en la arrogancia temeraria de juzgar a los hermanos, pretendiendo arrancar a Dios la función que solo a Él pertenece. Dios es el juez de las naciones y de toda carne, dice la palabra en Jeremías 25:31. Dios es el juez de todos, dice Hebreos 12:23. Dios juzgará a los pueblos en equidad, afirma en Salmos 67:4. Y Dios es el juez, leemos en Salmos 75:7. De manera que podemos preguntarnos, ¿quién puede igualar a Dios en su equidad y justicia? La respuesta es obvia: nadie. Dios es quien dio la ley y Dios también es el juez justo, perfecto en sus juicios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solamente Dios puede ser legislador y juez, es decir, el que puede salvar o condenar. Nuestro objetivo siempre debe ser dar buen testimonio de Jesucristo. Nuestra misión es acercar a las personas a Cristo, no alejarlas con nuestra maledicencia. Tampoco debemos dar lugar a la murmuración que busca denigrar a nuestros hermanos. Recordemos que somos llamados a vivir en obediencia a Dios, que hemos de dar cuenta de nosotros mismos a Dios. Por amor a Él, por amor a nuestros hermanos, por congruencia con nuestra naturaleza de personas redimidas por la gracia de Cristo, debemos desarraigar la murmuración de nuestros corazones y acciones. Si esto hacemos, seremos bienaventurados y mostraremos nuestra madurez en Cristo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, especialmente la lengua. Y de esta lección podemos sacar varias aplicaciones. La primera sería que la murmuración no manifiesta el amor que debemos tener entre los hermanos en Cristo. También se puede crear un mal ambiente en la iglesia cuando se da lugar a la crítica malintencionada contra los hermanos. La murmuración no trae bendición. Podemos estancarnos y arruinar nuestro ministerio en la iglesia cuando perdemos la vista en Cristo y caemos en la murmuración. También podemos sacar en conclusión que la murmuración es una cadena de pecado que debemos y podemos cortar. Es nuestra obligación como cristianos negarnos a escuchar murmuraciones en contra de nuestros hermanos. Si alguien quiere hablarnos mal acerca de algún hermano, debemos pararlo en seco y aconsejarle amablemente que arregle directamente sus conflictos con su hermano o hermana en lugar de comunicarnos sus faltas. Nuestro papel no es ser jueces de nuestros hermanos, sino cumplir los mandatos que conciernen a nuestra vida en Cristo. Somos responsables de vivir agradando a nuestro Padre. Dios es quien dio la ley, Dios es juez justo, Dios es perfecto en sus juicios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No debemos dar lugar a la murmuración que busca denigrar a nuestros hermanos. Recordemos que somos llamados a vivir en obediencia a Dios, que hemos de dar cuenta de nosotros mismos a Dios y solo Él puede juzgar. Ay de nosotros si intentamos usurpar su lugar. Espero, hermanos, que esta lección haya sido de provecho para sus vidas y ahora vamos a concluir con una oración.
Hermanos, oremos a Dios dando gracias por sus bendiciones. Y que nuestros deseos y acciones sean compartir a Cristo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, evitando las murmuraciones que tanto dañan. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias.